Tras la noticia, todos los hechos tienen causas y efectos. Y cuando el río suena, es porque piedras trae. Una conversación sobre lo más relevante de la agenda política y social junto a destacados personajes del Chile actual. Conduce Jaime Coloma. Desarrollar una carrera política es algo tremendamente complejo, sobre todo en un país como el nuestro, que se ha despolitizado desde la dictadura en adelante, donde quizás los discursos que más conocemos son yo no me meto en política, soy apolítico, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, plantearse como una persona política, establecer un discurso político es fundamental para entender cómo funciona la sociedad, porque aunque tú no lo creas, todo es político. Podríamos estar hablando con una mujer que justamente ha estado metida en la palestra política desde distintas áreas, incluso cuando no ha estado en donde todo pasa. Pero hoy día sí está en uno de los momentos más potentes de su carrera. Es ministra del Interior. Ha sido vicepresidenta cuando el presidente Gabriel Boric ha estado de viaje, ha estado a cargo de distintas cosas y por supuesto vamos a estar conversando con ella de todo lo que ha pasado en su carrera hasta el día de hoy. Me refiero a la ministra Carolina Toá. Quiero dejarte dicho una cosa súper importante. Recuerda que cuando el río suena, no siempre piedras trae. Ministra, quiero partir porque usted estudió en el Francisco de Miranda, ¿o no? Sí. Entre otras partes. Entre otras partes, sí. Pasé por el Francisco pero Miranda. pasó por el Francisco Miranda. Terminó en el Francisco Miranda, ¿no? Sí, la media la hice ahí. La media la hice allá. Y de alguna manera el Francisco Miranda es un colegio. Esto bien, ¿existe el Francisco Miranda? Yo me perdí, porque yo estoy en latinoamericano. No, entonces, existe por totalmente. Por eso tengo referencias del Francisco. Sí, pues son como primos. Eran como primos, sí, efectivamente. Y de alguna manera el Francisco Miranda, sobre todo en dictadura, era un colegio muy politizado como otros colegios, como el latinoamericano, etcétera, etcétera. ¿Ahí partió su gusto por la política o era más bien una estudiante no tan metida en política? Partió antes, la verdad. A ver. Partió antes. Yo hice la enseñanza media en el Francisco Miranda, que no solo era un colegio politizado, sino que era un colegio, en dictadura el sistema escolar era una cosa muy opresiva. Sí. Y el Francisco Miranda era como un reducto de izquierda, donde lo éramos y teníamos además muchos compañeros que teníamos historias que nuestros padres habían sido víctimas de la dictadura, entonces estábamos ahí como todos juntos, de alguna manera refugiados en el Francisco Miranda. Pero yo venía de México, venía llegando del exilio en México, donde había ya empezado a meterme en política de chiquitita, bien chica, así como en los grupos de formación que había ya para los exiliados, teníamos, no sé cómo llamarlo, bueno, era como también refugio de alguna manera en el exilio para mantener a los hijos de los exiliados vinculados con Chile. Entonces nos organizaban espacios formativos y clases de política, imagínate, a los 11 años, 12 años, y ahí ya empezaron como las primeras cosas de vincularse en esto, que en realidad más que interesarme en la política se había metido tanto en nuestra vida, nos había llegado por todos lados, que no es que la fuéramos a buscar, sino que ella nos buscaba más bien a nosotros. Sin embargo, ha mencionado 2 veces la idea de que era un refugio. Sí. ¿Había una situación de protección también en el ámbito político como refugio? O sea, totalmente. O sea, piensa en el exilio, que estábamos todos con nuestras familias rotas y además incompletas, o sea, rotas porque nos habíamos separado, pero además en el caso del núcleo cercano nuestro, mi papá lo habíamos perdido justo antes de partir a México, y se racía una familia entre los exiliados, se conformaban familias en compartir esa situación, y después de vuelta en Chile en esos años, yo llegué muy temprano, fuimos de las primeras familias que volvieron en el año 79, era la época de gloria de la dictadura, o sea, era su momento de mayor, digamos, instalación, de que lo que había de oposición estaba muy silenciado, muy en baja intensidad. Y la sensación que uno tenía si venía de una historia de una familia de izquierda y vinculada a la Unidad Popular es casi de ser una persona proscrita en la sociedad. Entonces, tener un colegio donde tú podías hablar libremente, donde podías contar tu historia, donde sentías que con los compañeros no había que inhibirse en nada, que no ibas a ser censurado, era un refugio completamente. Si vivíamos en una sociedad totalmente censurada en esa época. Es bien interesante eso, porque yo incluso recuerdo justamente esa idea de que uno... Porque en el latino era lo mismo. Claro, ¿no? Y en lugares públicos uno se guardaba los comentarios, o sea, uno no se atrevía a hablar de ciertas cosas.
Oye, mira, yo me acuerdo siempre y lo cuento y no sé si se entiende cuando se lo relato a personas más jóvenes, que en esos años, esos primeros años, porque ya el 82, 83 empezó a cambiar, pero entre el 79 y el 82 yo participaba en hartas actividades como conciertos, obras de teatro, donde nada se decía explícitamente, no se decía la palabra dictadura, no se decía la palabra detenido desaparecido, entonces se cantaban unas canciones donde se insinuaba que alguien faltaba y todos apretábamos así como los dientes, se nos salían las lágrimas, porque era realmente una sociedad en ese momento Sí, muy, donde había una opresión absoluta, sí, no hay mucha conciencia de absoluta. eso hoy día, ¿no? Uno se imagina la dictadura y piensa en, hoy día la gente piensa en la época como del no, de las Claro, protestas, pero hubo una época que ni siquiera existían las protestas que hacíamos cuando yo estaba en el colegio, eran unos piquetes que nos juntábamos tres pelados en una esquina, tiramos unos panfletos y salíamos claro, corriendo. Esas claro. eran las protestas. Sí, Lo otro absolutamente, no era viable. Entonces, absolutamente. la verdad es que como que reconstruir esa historia parece algo tan lejano y bueno, en realidad fue hace más de 4 décadas, 5 décadas. Sin embargo, el reconstruir esa historia fue generando y fue germinando de una manera bien particular. Y hoy día nos encontramos con un país más bien, no sé si deprimido es la palabra, pero evidentemente negacionista frente a esa historia, lo que ha significado situaciones bastante complejas. Mm. ¿Cómo cree usted que se puede revertir esa situación o por lo menos poner en la palestra el país en el que estamos viviendo hoy día y que haya otros elementos de conciencia respecto a esa historia que también nos configura hoy día Mm. como sociedad? O sea, yo creo que cuando fueron los 50 años del golpe, Ujú, yo tengo muy grabado en la memoria cuando fueron las décadas anteriores. O sea, me acuerdo cuando fueron los 10, los 20, los 30, los 40. Y cada vez que se celebraron esas décadas, fueron como conmemoraciones en que se avanzó. Se avanzó, mm, se reconoció algo, se mostró, se reveló una historia que estaba oculta, se avanzó institucionalmente en entender el tema de la memoria, el tema de la justicia, el tema del reconocimiento. Y este último aniversario, el de los 50 años, fue distinto en el sentido que fue más bien una conmemoración de resistencia, porque había una ola revisionista que de alguna manera estaba empujando por revisar la condena a la dictadura, revisar la validez de la temática de los derechos humanos, y fue por eso tan duro este aniversario, ¿no? Porque yo creo que si este aniversario hubiera sido hace 10 años atrás, hubiera sido más fácil sacar esa carta que sacó el presidente mm. y que finalmente se hizo con el presidente Piñera, con los expresidentes, pero no quisieron firmar los partidos No, políticos pues, de la oposición, de derecha, no exactamente. quisieron firmar esa carta. Yo creo que hace un tiempo atrás sí lo hubieran firmado. Entonces fue una conmemoración de resistencia, pero yo creo que resistimos. O sea, cuando uno ve cómo fue esa conmemoración finalmente, los hitos que hubo, no se instaló una verdad nueva de valoración de la dictadura ni nada por el estilo. Lo que pasa es que hoy día hay gente que está en ese discurso y se atreve a decir esas cosas efectivamente, y creo que eso tiene que ver, es como un reflujo de lo que pasó para el estallido y el proceso Mm, constitucional. De alguna manera hubo, como en ese proceso hubo cosas que fueron excesivas, y como se ocuparon muchas de las causas de la dictadura de una forma un poco también excesiva, se las mezclaron y se las mm. homologaron con muchas otras cosas que son problemáticas, discutibles, pero que no son lo mismo que la dictadura y no son lo mismo que las violaciones a los derechos humanos. Creo que eso generó un campo fértil como en la sociedad chilena para que entraran después estos discursos como que reniegan de la defensa de los derechos humanos, reniegan de la condena a la dictadura, vuelven a hablar, bueno, el otro día, sin ir más lejos, en un acto de proclamación de una candidatura, donde se supone que todo el mundo está muy atento, de Evelyn La Matei, raíz, se atrevió a decir, a reivindicar a Pinochet, y yo no vi que hubiera como una reacción así fuerte, de decir, miren, no, nosotros con eso no. Entonces, efectivamente hay unas líneas que muestran que está eso ahí, pero yo creo que eso en lo más mínimo domina la sociedad chilena. O sea, la sociedad chilena no hay hoy día, no creo que hubiera ninguna tolerancia a enfrentar una situación de restricción de nuestras libertades. Yo creo que están muy asentadas en la sociedad chilena, más allá de lo que se responde en las encuestas. ahora, qué interesante eso, porque de alguna manera se ha establecido o ha empezado a existir una suerte de derechización del mundo, Mm. y sin embargo, yo comparto esa lectura, pero claro, uno no hace encuestas, digamos,
funciona una cierta lógica social. ¿Qué pasa con las encuestas también? ¿Cómo se van estableciendo, sobre todo encuestas que lamentablemente los medios también tomamos como muy veraces, sin hacer análisis muy profundo, y solamente hablamos finalmente de los porcentajes sin entender desde dónde vienen esos porcentajes, cómo se construyen esos porcentajes? ¿Cómo lo ve usted eso? Pucha, yo creo que es un tremendo tema ese, porque las encuestas son un instrumento tan potente, o sea, uno puede entender tanto de la manera de pensar de las personas, cómo ponderan sus cosas, cómo se comportan los Ujú. distintos pensamientos en los diferentes grupos sociales, pero las encuestas muchas veces se ocupan con fines proselitistas. Entonces, en lugar de ocuparse como una herramienta para entender la sociedad y su complejidad y sus áreas grises, se ocupa para agarrar una pregunta y transformarla Exactamente, en una simplificación a veces muy abanderada de lo que la sociedad es. exacto. Y la verdad es que la sociedad es contradictoria. Mm. Tiene valores a veces que no calzan plenamente y conviven, y en ciertos momentos flota más uno, pero el otro está igual ahí. Entonces, cuando tú tienes una encuesta, o vale lo mismo, una elección, que te hace ver que cierto valor predomina, que cierta postura u opinión sacó mayoría o marcó más en la encuesta, y te compras eso como que fuera la verdad revelada, dejas de ver la realidad y pasas a ver lo que quieres ver, lo que te conviene ver. Y yo creo que hemos estado mucho en eso el último tiempo en Chile. O sea, de alguna manera los procesos constitucionales fueron una muestra de eso. Ganamos la elección, nos llevamos la pelota. Y pues, al final la pelota no se movió ni para allá ni para acá, porque no era esa lo que estaba mostrando esa elección, ni lo uno ni lo otro. Usted fue un elemento súper importante en el primer proceso constituyente. Fue realmente muy gravitante. Yo recuerdo haber visto muchas entrevistas que le hicieron, recuerdo su discurso, y logró entender justamente también lo que pasó con el estallido social, hoy día visto casi como algo horroroso, sin entender que fue un estallido social, efectivamente. O sea, las grandes marchas, y no voy a hablar de los hitos más bien delictuales que también existieron, pero las Mm, grandes marchas tenían que ver con un problema social, de sociedad, no ideológico. mm. Y usted lo logró entender eso. ¿Qué pasó entre medio? Porque ahí hay algo que pasa también con esta suerte de despolitización que se hizo durante la dictadura, que además ha permeado mucho la sociedad chilena. Como que la gente dice, no me meto en política sin entender que eso es político también. Mm. O sea, a mí yo me sentiría muy como arrogante diciendo que lo logré entender, porque creo que en realidad Pero logró tener nadie ha una logrado mirada. entenderlo plenamente, pero yo creo que lo que de nuevo se aplica lo que decía hace un momento atrás, que el hecho que uno identifique en el estallido social situaciones condenables y algunas muy Sí, condenables, no quiere decir que uno no vea que ese proceso involucró una masividad y un apoyo en la ciudadanía muy grande que algo está reflejando. La sociedad chilena no es una sociedad delincuencial, no es una sociedad que le guste la violencia, en general tiende a rechazarla bastante, sí, pero cuando fue el estallido hubo episodios de violencia tremendos, gravísimos, y así todo se mantuvo un apoyo social al estallido por meses, sí. que era mucho más amplio que lo que podría decirse de la opinión pública de izquierda. O sea, es un apoyo que iba en el 60, el 70% por meses, en medio de incidentes que eran tremendos. Y yo creo, mira, no, lo más mínimo diría que tengo una comprensión, diría que entre todos tenemos que tratar de mirar qué fue lo que pasó ahí, porque nos tendemos a quedar con explicaciones simplistas que no nos permiten entender. Ahora, lo que yo sí creo entender bien, mucho mejor que cómo se gesta todo el tema del estallido, es que lo que pasó después, en el sentido de cómo se leyó ese estallido y se trató de interpretar en el proceso constitucional, fue muy voluntarista y fue muy sesgado. Mm. Y cuando empezó a salir el resultado del proceso y muchos veíamos que eso estaba mal encaminado y que el rechazo a ese texto iba a generar un influjo conservador, hicimos un esfuerzo muy grande como por darle una lectura a ese resultado que permitiera encaminarla o hacerle correcciones. De hecho, había el aprobar para reformar, Sí, claro. quiere decir, quedémonos con las cosas sustantivas que hay aquí, corrijamos varias que quedaron de frentón, pasadas de los límites, pero ya era muy fuerte como la distancia que la sociedad chilena había tomado con eso. Bueno, y el rechazo fue una cosa brutal. O sea, brutal. Yo creo que como progresismo tenemos que hacer una mirada muy crítica de lo que fue ese proceso ¿Se y está asumir. haciendo esa mirada? O sea, yo al menos creo que en mi mundo se ha hecho bastante, mi mundo político, pero creo que nos falta todavía. Yo no creo todavía que ante la sociedad chilena se haya visto claramente una voz nítida desde el mundo diverso de las izquierdas,
categórica respecto a que ese camino, cómo se administró, se representó ese malestar, no estuvo bien y llevó a un mal resultado. Un mal resultado, definitivamente. Eso hay que decirlo con todas sus letras y no repetir más ese estilo de política. ¿Cómo podemos no repetir ese estilo de política? Porque hoy día, aparentemente, y vuelvo a esta idea de los discursos que han derechizado en el mundo, digamos, y que Mm, también han permeado en nuestro país, que son estos discursos entre espectacularizantes, más performativos, mm. eh, que logran hacer bajadas, por así decirlo, en la prensa, pero que en realidad no tienen ningún sustento y es muy complejo también establecer otros discursos que son más reflexivos. ¿Cómo podemos cambiar esa mirada? ¿Cómo la piensa cambiar? ¿Cómo usted proyecta eso? No, yo creo que ha pasado algo muy positivo en la experiencia del gobierno del presidente Gabriel Boric, y es que dos sectores políticos que se habían, digamos, confrontado en torno a la idea de hacer acuerdos o no hacer acuerdos, ¿ah? Porque daba la idea que hacer acuerdos significaba rendirse a todo lo que no podías meter en un acuerdo, ¿no? Entonces, si esto no está en el acuerdo actual, son banderas que hay que bajar. Esa de alguna manera es la lectura caricaturesca que se Ujú. hizo desde la izquierda que no estuvo en la concertación. Y por otro lado, desde la concertación estaba la lectura de esa otra izquierda de que era de alguna manera un sector voluntarista, que estaba por empujar cosas que no eran realizables y que a la larga iba a tropezarse con una imposibilidad de hacer las cosas porque en la práctica no se tiene la mayoría para hacer todo lo que uno quiere, Ujú. ¿no? Yo creo que esas dos posturas totalmente, digamos, contrarias, han encontrado una síntesis que yo creo que es bien interesante, porque primero ha quedado validado totalmente que hay que hacer acuerdos, porque si no, no se avanza. Pero segundo, ha quedado establecido también que tú puedes hacer acuerdos sin renunciar a todo lo que en un momento dado no es parte de tu acuerdo. Tú cuando haces un acuerdo no tienes para qué decir está todo perfecto y esto es lo óptimo. Tú puedes decir, mire, esto logramos en esta vuelta. No renunciamos a otras Mm. cosas más. Habrá otra oportunidad, habrá en un momento quizá otras mayorías en el Congreso, pero avanzamos. Y ese avance significa bienestar para las personas. No tiene por qué estar esperando por siempre que nos pongamos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo con la realidad que tenemos hoy, avanzamos y el día de mañana si tenemos otras condiciones avanzaremos más. La democracia nos irá diciendo el espacio que tenemos, pero la parálisis no es una alternativa en democracia. Y el testimonio, el puro testimonio, yo lo intenté, no pude, pero no es culpa mía, es el camino de la derrota, porque a la gente no le sirve eso, no le sirve con sus urgencias, sus necesidades. Ahora, yo creo que hay otra parte de tu pregunta que es otra historia, que es muy distinta, que tiene que ver con que yo creo que en este mundo, digamos, post años 90, cómo la globalización ha ido transformándose en una especie de lugar común en el planeta entero, casi sin excepciones, eh, hay muchos grupos que por distintas razones quedan atrás. Ujú. Grupos que quedan atrás porque se sienten atemorizados, porque en ese mundo global no tienen espacio. Hay grupos que quedan atrás porque en la globalización y la migración les toca convivir con situaciones difíciles, Ujú. y muchas veces son víctimas de procesos sociales muy grandes. Los procesos migratorios son gigantescos, pero las tensiones sociales las viven las personas más pobres. Mm. Hay grupos que con los cambios culturales y sobre todo la apertura de más libertades se sienten súper en una especie de incertidumbre cultural, sus valores quedan como obsoletos y yo creo que ahí también hay una masculinidad que no encuentra mucho su lugar en el mundo, en este mundo que está cambiando. Entonces hay muchos grupos que se han sentido postergados, se han sentido asustados, y no incluidos, ¿no? En lo que parecía estarse instalando como un sentido común que no tenía grietas. Mm. Y yo creo que el progresismo no tuvo a tiempo capacidad de captar esos dolores y los terminó captando una ultraderecha que en todas partes se está alimentando de sectores que no solo de los ricos y los privilegiados, sino del malestar de los pobres y de los que el sistema no los reconoce, no los valora, los estigmatiza por una u otra razón. Y yo creo que hay un tema mucho más de fondo que está, digamos, en el corazón de las agendas con que la ultraderecha avanza en todas partes. Ellos se volvieron intérpretes de la rabia y del malestar. Bueno, Y eso es problemático. es que estaba pensando, es interesante lo que plantea ministra, porque de alguna forma uno de los, como de las consignas que han ido desarrollando algunos líderes de la ultraderecha en realidad, tiene que ver justamente eh, con tomar la bandera de la cultura. O sea, Mm, hablan de esta especie
de lucha cultural que hay hoy día. Mm. Y tiene que ver incluso con cómo algo que usted planteaba hace un rato, que en definitiva, cuando empezamos a construir una suerte de historia oficial, que en nuestro país ha sido muy difícil, respecto, por ejemplo, al golpe de Estado, a la dictadura civil-militar, a quienes estuvieron desde el mundo civil apoyando o no apoyando la dictadura, etcétera, 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 y cómo se va construyendo finalmente esa historia oficial, más allá de cualquier otra cosa, o sea, cómo se va configurando esa justicia. ¿Cómo se ve usted hoy día respecto a este mundo y también respecto a ser un personaje tan gravitante en la política chilena? Chuta, la pregunta para grande, Pero es oye. que tenemos tiempo, mire, queda harto tiempo, así que usted hable, Pero, yo la escucho. mira, yo creo, primero, eh, yo creo que la historia siempre está como viva. O sea, siempre la sociedad la están mirando, la resignifican, se mueve. ¿Ah? El relato de la Sí, historia no claro. es rígido. Entendido eso, yo creo que en Chile sí se instaló una historia eh, mayoritariamente sentida y considerada, digamos, fidedigna respecto a la dictadura. O sea, yo creo que en Chile se interpreta que hubo una dictadura, Sí, que esa eso sí. dictadura persiguió los derechos humanos, que Chile lo pasó mal en esa época. Yo creo que eso está logrado. El problema es que no es algo fijo, se puede mover, Mm, se puede poner en discusión, y yo creo que ha habido intentos de ponerlo en discusión. O sea, yo creo que hay una agenda política que quiere poner en claro. discusión eso. Ahora, yo creo que al frente también hay cosas profundas que se van a resistir, no van a soltar tan rápido. Mm, O sea, el hecho de que alguien agite la bandera de reivindicar de nuevo a Pinochet no es sinónimo de que ya listo, Pinochet de nuevo está sí, en la no, sociedad estoy chilena. de acuerdo. Ahora, hay cosas preocupantes, yo creo que una muy preocupante, que en los grupos más jóvenes, estas cosas están calando de una manera que hay que ponerle mucho ojo, porque son sectores que se están, ni siquiera diría politizando, sino accediendo a la vida adulta y a entender la vida cívica post proceso constitucional. Mm, En un contexto donde los códigos han estado muy distintos de los que teníamos de ahí hacia atrás, y hay que ponerle mucho acento a eso porque nosotros hay un punto ahí donde tenemos que tener atención, porque en ese proceso constitucional el progresismo hizo cosas que pueden tener costos muy graves si no se resuelven, no se corrigen a tiempo y mm, no se instala en la sociedad una lectura de que la izquierda es voluntarista, que no conoce realmente la cultura chilena, que trata de llevar fórmulas que están como fuera de nuestra realidad cultural, ¿no? Y cómo se ve uno en medio de esto, uf, no sé, o sea, hemos pasado por tantas cosas. Yo creo que yo pienso en mi generación, lo que le ha tocado vivir a mi generación es realmente impresionante. Y uno ve que, claro, son momentos tan distintos, situaciones que cada vez se organizan de un modo que casi es irreconocible, pero hay ciertas cosas, valores que uno tiene y que han ido en el tiempo, además, consolidándose por lo que la vida nos ha ido haciendo vivir, esos valores que sobreviven episodios tan distintos y que uno tras otro vuelven a recobrar sentido y vuelven a mostrarse como una guía, son las cosas con las que uno se mueve. En realidad es que son muy diferentes, pero que yo al menos algo creo que ha sido una oportunidad que me ha dado la vida, es que me ha permitido en situaciones tan extremas y duras y difíciles tener una cosa básica que me dio mi formación de chiquitita, con la que uno se puede mover con ciertos valores y ciertas ideas y encontrarle un lugar en el mundo a las cosas en las que cree. Y yo le sigo encontrando mucho lugar en el mundo, y sobre todo en este mundo que es Chile, a las cosas en las que siempre he creído. Yo creo que Chile es un país que está en un mundo muy convulsionado, es un país muy privilegiado, que tiene muchas oportunidades, no tiene sus problemas resueltos, pero tiene bases para enfrentar el futuro que muy pocas naciones tienen en el mundo hoy. Me atrevo a decir muy pocas naciones, no quiero decir países latinoamericanos, muy pocas naciones en el mundo tienen las condiciones que Chile tiene. Y a veces no las vemos ni nosotros. Tan importante que las veamos, no para desentendernos de los problemas, pero para ver de que tenemos de qué agarrarnos para enfrentar los problemas. Quiero quedarme con algo que acaba de decir Mincha, que me parece súper interesante y que me gustaría que profundizara, que es en definitiva en cuáles son esas cosas en las que usted cree, políticamente hablando, porque la escuchaba y pensaba un poco en algo que en algún minuto incluso conversamos acá mismo con Daniel,
sobre Pepe Mujica, que él plantea cosas así como la importancia de ser un político que cree en esto, que de Mm, verdad cree en la mm. política. ¿Cuáles son las cosas en las que Mira, es usted bien cree? impresionante Pepe Mujica porque él es un personaje muy particular, pero él tiene una cosa que es muy curiosa y muy poco común en nuestro mundo a la izquierda, que es un político así como tan profundo de convicciones, pero a la vez es un pragmático Sí, absoluto. es bien impresionante eso, es verdad. Cuando él fue presidente, o sea, era una persona, tres cucharadas a la papa, Sí, y en ningún momento estuvo en duda, ¿ah? es verdad. El bagaje, el Sí, tonelaje que sí, tenía. es verdad. Creo que hay algo ahí, como dicen. Bueno, las cosas en las que yo creo fundamentalmente es que no hay ninguna posibilidad para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de los países, si no nos pensamos en conjunto. Mm, Que las personas somos muy tristes en nuestro proyecto humano cuando nos entendemos que terminamos en nuestra piel. ¿Ah? Cuando uno dice yo aquí termino y esto mm, soy y nada más, lo que uno puede llegar a hacer en la vida, lo que uno puede llegar a lograr en la vida, se limita enormemente. En cambio, cuando uno pone todo lo que es de fuerte, la capacidad individual, que en realidad es una energía tremenda, la pone al servicio de construir en común, o sea, ahí es donde el ser humano hace maravillas, creo yo. Y eso vale para todo, o sea, vale para la vida social, cómo uno se relaciona, cómo uno convive, cómo uno organiza una sociedad, cómo uno organiza una economía. Yo creo que no hay que elegir entre el individuo y lo colectivo. ¿Ah? El individuo es un mejor individuo en lo el objetivo, colectivo claro. y se potencia. ¿Ah? Y sin lo colectivo es muy triste, por más top que sea lo que puede lograr. Y pienso que esas ideas después se transforman en fórmulas políticas, pero las fórmulas políticas pueden cambiar, se pueden discutir, ¿ah? Pero, y de hecho en cada época van alternándose, no siempre son iguales. Al final es una cosa muy profunda lo que va constituyendo las familias de pensamiento político, en el fondo, en el fondo, en el fondo. Después yo me siento que esta historia me ha ido haciendo cada vez más, o sea, no sé si cada vez más, desde muy chiquitita me hizo ser muy convencida de la democracia. O sea, los que pasamos y vivimos de cerca la experiencia de la dictadura, para nosotros la democracia no son unas reglas, unos principios, unos Mm. procesos, es algo mucho más eh, esencial, ¿no? Tiene que ver con cómo se vive con personas diferentes, cómo podemos vivir entre personas diferentes y organizar una sociedad, un país, tomar decisiones, tener voluntad. ¿Ah? Porque uno también entre personas diferentes puede vivir en la dispersión, cada uno hace lo que Claro, quiere y sálvese quien pueda, pero en el mundo eso no es una alternativa si uno quiere progresar, si uno quiere dar paso, resolver problemas, hay que ponerse de acuerdo de alguna manera y las formas de la democracia son formas, tienen como sus reglas, sus rigideces, pero esconden cosas muy, digamos, que el ser humano le ha metido mucha cabeza para llegar a esas reglas. O sea, lo que hay detrás de esas reglas es muy importante, de permitir que se tomen decisiones, que se respeten todas las partes, que la mayoría tenga también una preeminencia, pero que no pase por arriba de los otros. O sea, todo lo que es la democracia, hasta sus expresiones a veces más insoportables, que son rígidas y qué sé yo, cuando son auténticamente democráticas, lo que buscan es hacer viable que esos principios estén presentes en nuestro funcionamiento y para mí eso es algo irrenunciable. Irrenunciable y hoy día lo veo en muchos lugares del mundo denostado. bueno, Eh, no sé, leyó el libro de Cómo mueren las democracias, que es muy bueno, pero interesante es que y es bien mucho, brutal, digamos. hoy día, hubo una época en que vivíamos asustados de los golpes de Estado, hoy día ya están pasados de moda los golpes de Estado, hoy día lo que se hace es que se ganan elecciones sin tener limitaciones, sin Dios ni ley, digamos, haciendo cualquier cosa para ganarla, y una vez que se ganan esas elecciones, desde dentro se destruyen las instituciones Exactamente, democráticas, eso es lo que haciendo que eso está leyendo. formalmente parezca que funcionan, pero rompiendo su lógica profunda, por decirlo así. Esa es la manera, digamos, actual en que esto funciona, pero detrás está exactamente lo mismo, ¿no? Detrás está la idea de que algunos tienen la posibilidad de arrasar sobre los otros. Usted ha hecho un trabajo bien importante desde el Ministerio del Interior y además, bueno, hemos estado conversando todo este rato de su carrera política. ¿Le gusta, quiere seguir en política así fuertemente? O sea, yo no sé a esta altura qué, o sea, ¿qué quieres que te ¿Qué diga? otra O sea, esta cosa? cuestión está aquí es demasiado. Sí, o sea, Claro, sí, yo es la no, vida. o sea, pero a mí me ha pasado una cosa que ha sido bien,
buena, creo yo, que ha habido algunas épocas que no he estado como dedicada profesionalmente a la política, por Ujú. decirlo. O sea, he vivido de otras cosas y he sentido que sigo participando en política. Esa época que tú me dices, por ejemplo, yo no tenía ningún cargo de nada, no me dedicaba a otras cosas y encontraba mi manera Sí, de po. intervenir y participar en la política. Y yo eso creo que es bien importante porque cuando uno está en esta actividad, permanentemente está en una, digamos, inestabilidad. No es una carrera, digamos, que te dé una tranquilidad y cuando tú esperas tenerla, empiezas a actuar de una forma que es muy complicada, porque empiezas a poner la prioridad de tu estabilidad por sobre tu convicción Mm. política, lo que te parece correcto, con quién estás de acuerdo, con quién estás en Qué desacuerdo. importante Es eso. bien complicado eso y es un elemento muy importante de la política, muy importante. O sea, cómo se conjugan las ideas, las convicciones con la preservación de tu propio poder y además de tu sostenibilidad como del punto de vista de tu Sí, vida obvio. entonces yo sé que esta actividad me motiva, me interesa, pero creo que la puedo seguir haciendo, haga lo que haga. Y he hecho otras cosas y la he seguido haciendo de distintas maneras y esa libertad me da harta paz, ¿Cómo la se verdad. protege del- de la fascinación por el poder? Cuando uno está Ah, metido en cosas donde tiene poder, efectivamente. mm, sí, bueno, yo creo que cuando uno está muy motivado en una tarea, el poder es una herramienta tan potente. Sí, po. O sea, es potente en el sentido de que te permite hacer cosas, ¿no? De que le da sentido a tu trabajo, porque tienes una idea de hacer algo y puede pasar algo con eso. Mm. ¿Ah? No se queda en la idea, en el Claro, no deseo, es solamente sino deseo. que se producen Sí. acciones y hay resultados. Pero por otra parte, el poder tiene una cosa en el entorno que es muy mareadora, porque cuando lo tienes la gente te trata y te mira de otra manera. Entonces eso te puede hacer aferrarte de un modo que no es sano. No es sano porque a nadie le gusta desprenderse de eso. A nadie le gusta sentir que de un día a otro pueden dejar de verte de ese modo, tratarte de ese Mm. modo, cuidarte de ese modo. Entonces es una disciplina que uno tiene que tener todos los días de darse cuenta que ese poder no es tuyo en realidad. Claro, Estás en una posición que te cubre de una serie de cosas, pero esa posición no es tuya. Tú la estás usando para una tarea, ¿no? mm, Una misión que se te asignó. A mí me la asignó el presidente, otra vez te la asigna el electorado, otra vez te la asigna tu partido, pero eso no eres tú. Eso no eres tú. Tú eres lo que haces con el poder que te dan, no el poder que tienes. Entonces, bueno, ¿cómo se hace eso? Igual que todas las cosas que hay que entrenar todos los días, pues hay que el cable a entrenarlas, tierra tiene que hay que estar ahí tenerlas fuerte, presentes, hay que tener claro. el cable a tierra, hay que ser crítico, y ser Mm. observante de estas situaciones y nunca dejarte fascinar con las sonrisas que te llegan porque tienes un cargo, porque sabes que están y mañana no van a estar y eso no te cambia a ti, no te Eso es hace muy mejor importante. ni peor. Quiero llegar a los logros también, porque ha tenido logros importantes, de hecho. ¿Qué pasa con el Ministerio de Seguridad? Que yo creo que es quizás uno de los logros más potentes que ha tenido y además es una de las instancias más fuertes también como de petición de la ciudadanía o por lo menos de lo que pareciera que nos importa a todos muchísimo. Sobre todo la sensación de inseguridad, incluso más que las estadísticas, como lo Mm. hemos hablado hace un rato. Sí, nosotros en este tiempo, el equipo que hemos trabajado en el Ministerio del Interior, y yo creo que no solo nosotros, sino que en esto el presidente ha estado muy involucrado también y las autoridades que nos acompañan en el gobierno, hemos sentido que estamos en una lucha con este tema de la seguridad. O Mm, sea, no, sentimos cuando nos fuimos instalando en el gobierno, yo los primeros meses no estuve, llegué en septiembre, y empezamos a ver que en Chile, en todo este periodo que fue el estallido, se había producido una situación en nuestra sociedad que quedó medio invisibilizada porque estábamos concentrados en otra cosa y porque mm, igual estábamos un poco encerrados, encerrados digo por las cuarentenas, sí, pero se había acumulado una capacidad criminal en la sociedad chilena que no habíamos visto antes, que yo creo que no se traduce tanto en los números, sino en el tipo de criminalidad. O sea, en Chile es verdad que sobre todo los homicidios aumentaron bastante, pero más que ser eso lo significativo es cómo se cometen los delitos.
independiente si son más o menos, se cometen con un nivel de violencia, con un nivel de armamento, con un nivel de crueldad que ha sido muy chocante y tomar eso como tarea y decir hay que pelear con esto, no podemos dejar que esto pase, ha sido realmente una cosa muy que nos ha tomado así. Yo creo que cuando mire desde otro momento de la vida esta época, no voy a creer todo lo que ha sido este tiempo de lo intenso, ¿no? Y claro, ha habido muchas cosas. Yo creo que ha pasado este trabajo, ha pasado en muchos planos y ha generado cambios muy importantes. Yo creo que hoy día realmente tenemos un Estado con unas capacidades totalmente distintas de las que eran hace 2 años atrás y que Chile ha resistido esta presión y ha logrado resultados que son importantes, pero todavía son iniciales. O sea, esta pelea está en pleno desarrollo. A pesar de que ya no siguen subiendo estos delitos, siguen estando en un nivel altísimo, y esos grupos, a pesar de que se le han dado golpes fuertísimos, o sea, yo creo que Chile es de los países que más golpes le ha dado al Tren de Aragua, que más grupos ha ido, digamos, descabezando uno tras otro, porque se van armando nuevas estructuras, pero así todo sigue habiendo una amenaza que hay que seguir peleando. Y claro, algunas de esas cosas que se han hecho ha sido importante lograrlas, pero sus frutos todavía no se ven. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad. El ministerio se aprobó, sí, claro, pero todavía no está instalado. Claro. Entonces, claro, es políticamente muy importante que después de tantos años que esto se logró aprobar, y yo creo que salió además una buena ley. O sea, yo creo que no solo hay un ministerio, sino que un ministerio que está bien pensado, que es moderno, que tiene una serie de innovaciones, pero ahora hay que instalarlo. Y instalarlo es tan importante como aprobarlo, porque una buena ley mal implementada no sirve. No, exactamente. ¿Cómo se ve en el futuro, ministra? Tengo que tomar muchas decisiones ahora, toda esta discusión de lo que viene ahora hacia adelante, que son decisiones que hay que tomar en el próximo mes, y no sé, no mes, quizás los próximos 2 meses, pero como sea, cualquier sea la decisión que tomemos, yo voy a encontrar mi manera de seguir aportando donde me toque estar. Uno le pueden tocar muchos lugares distintos. Le buscaremos la vuelta para aportar donde sea. ¿Y esas decisiones, se puede saber por qué lado van? O sea, tengo que decidir si me embarco en una carrera presidencial, o sigo de ministra del Interior o de Seguridad Pública, según decía el presidente, ¿no? Porque eso es una decisión de él. ¿Y le gustaría ser presidente? O sea, gustaría, no sé si es una palabra buena, es una posibilidad, pero hay que decidir. Y no me gusta hablar mucho de eso porque como no está decidido, me meto puros líos hasta que no esté resuelto. Sí, mejor si lo resuelvo por anga por manga y vamos a poder hablar más. Ok, no la voy a meter en más líos. Quiero agradecerle que haya estado hoy día con nosotros, ministra, de verdad. Te agradezco a ti por la conversación porque hablamos de temas distintos a los que habitualmente se habla en una entrevista. Era la idea. Muchas gracias. Gracias. Ministra.